El eterno Dios, el Padre, envió a su Hijo Jesucristo. Su Hijo Jesucristo, Él es el camino, es la verdad, es la vida, es la luz. Y Él es la gracia, esa gracia que necesitamos, a Jesucristo. Están cordialmente invitados a este programa, La Palabra de su Gracia, juntamente con el pastor Juan Cano. Dijo también: un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y le repartió los bienes. Desde el principio, Dios, el Espíritu Santo, en su gracia, en su gran amor que pude experimentar con la persona del Señor Jesucristo. Una persona, mayormente cuando viene al reino de Dios, es conociendo a Jesucristo como Salvador, como Señor, como el Hijo de Dios. Luego, con el tiempo, uno descubre que Jesucristo habló todo el tiempo, 170 veces habló de Dios el Padre. Y con el tiempo, ya de este principio descubrí, o mejor dicho, el Señor, Él se me reveló como la necesidad de tener una relación con la persona del Espíritu Santo. Y una cosa que aprendí y me di cuenta del Espíritu Santo desde el principio fue que lo primero que provocó en mi vida, y hasta hoy le doy las gracias, fue ese deseo, esa hambre de buscar al Señor en la intimidad, en la soledad. Así como dice Jesucristo en Juan capítulo 7. Dice que en el último, el gran día, el Señor se puso de pie y dijo: si alguno tiene sed, que venga a mí y que beba. ¿De qué uno puede tener sed? Uno puede tener sed, según Mateo capítulo 5, de justicia. Uno puede tener sed de la razón y el propósito de la vida. Uno tiene sed de verdad descubrir la razón por qué hemos venido a esta tierra. Todo eso se concentra en la persona de Jesucristo. Él dice: si alguno tiene sed, sed de la vida, sed de vivir esa vida con propósito, como dice el Salmo 138, versículo 8, el Señor cumplirá su propósito en mí. Porque en la vida de todo cristiano existen 3 días importantes. Es el día cuando naciste y viniste a esta tierra. El segundo día importantísimo es el día cuando naces de nuevo, por el perdón de los pecados, por la gracia de Jesucristo. Pero el tercer día importante en tu vida es lo mismo de importante. Es el día que descubres la razón por qué viniste y por qué Dios el Padre ha permitido que tú y yo vengamos a este mundo. Descubrir ese tesoro, como dice Mateo capítulo 13, al reino de los cielos. Era como un tesoro escondido en un campo. Alguien lo encontró, lo vendió todo y con gozo fue y compró ese campo.
Porque en ese campo estaba el tesoro. Ese campo es el reino y el tesoro es la persona de Jesucristo. Una de las cosas que me di cuenta del principio con el Espíritu Santo fue que Él me llevaba a la soledad, a la intimidad. Él me revelaba la palabra. Todo libro que tú compres, tú puedes llevarte el libro a casa, pero el autor que escribió el libro se queda en su casa. Todo periódico que tú compras, te lo puedes llevar a tu casa, pero el autor de esos artículos de ese periódico, él se queda en su casa. La Biblia es el único libro donde el autor viene a tu casa para explicarte las cosas. Y también rápidamente me di cuenta que la Biblia, comprenderla, no es difícil, en absoluto. Simplemente hay que leerla en voz alta y el Espíritu Santo comunica de espíritu a tu corazón, a lo profundo de tu alma, a ese espíritu renovado, nacido de nuevo que tienes ahora. Y es el Espíritu Santo que te abre, como dice Salmo 119. Abre, alumbra los ojos de mi corazón para que yo vea las maravillas en tu palabra. Y una cosa que aprendí del principio era la importancia del día a día en la oración. De tener una vida profunda, de tener una vida cercana de oración, íntima con el Señor. A lo largo de los años, muchas veces me han preguntado, pastor, ¿cómo puedo pedir yo para recibir las cosas? Con el tiempo me di cuenta que el secreto no está en el cómo pedir, sino cómo recibir bíblicamente. Porque el recibir es casi más importante que el pedir. La pregunta no es ¿cómo puedo pedir yo las cosas a Dios el Padre para recibirlas? No. La pregunta verdadera es ¿cómo puedo yo recibir? ¿Cómo se recibe bíblicamente esa petición, ese milagro, esa necesidad que tienes? Hoy, en este estudio bíblico, quiero compartir con vosotros cómo se pide y cómo se recibe bíblicamente. Porque si la oración no cambia nada, es mejor que lo dejemos. Pero toda persona que de verdad tiene una vida profunda, una vida íntima, una vida cercana de oración con el Señor, conoce el poder y la realidad de la oración. Querido oyente, si probablemente nunca ha orado, nunca ha abierto su corazón al Señor, o si probablemente lo hacemos de una forma religiosamente, no se puede imaginar el poder que tiene la oración. No hay nada en esta tierra que no se pueda solucionar con oración. Oración es la omnipotencia de Dios al alcance del ser humano. Una persona que busca la cercanía con el Señor en la intimidad, una persona que derrama su corazón en la soledad, en la oración con el Señor, para esa persona nada es imposible. La oración es impresionante el poder que tiene. La oración es impresionante la fuerza, el poder, el impacto que tiene. No hay palabras, hay que experimentarlo. Nuestro problema no es cómo pedir, sino cómo recibir. Y quiero ayudarte a comprender cómo se recibe verdaderamente, bíblicamente, se recibe lo que tú has pedido a Dios el Padre, en el nombre de Jesús.
que le has pedido al Señor Jesucristo o al Espíritu Santo. Algunos dicen, pastor, ¿a quién tengo que orar? ¿Al Padre, al Hijo o al Espíritu Santo? La realidad de una vida de un cristiano es que habrá tiempos donde hablas más con el Padre. Habrá tiempos donde vas a hablar más con el Señor Jesucristo. Pero hay también tiempos donde vas a hablar más con la persona del Espíritu Santo. Eso es la comunión del Espíritu Santo. Pero la pregunta para nosotros es, ¿cómo recibimos bíblicamente esos milagros, esa ayuda? Que Dios el Padre venga a sacarnos, sea de esa enfermedad, de ese ataque, lo que sea. Pregunta, ¿cómo se recibe bíblicamente? Primero, se recibe como hijo. Tienes que saber, lo más importante es que eres un hijo, una hija de Dios. Eso es lo más importante. Cuando tú oras, cuando tú has conocido a Jesucristo, el perdón de los pecados te convierte, el nuevo nacimiento te convierte en una hija y un hijo de Dios. En el momento que tú le pides a Jesucristo perdón, tú eres una hija de Dios. Y delante del Señor, no importa para nada, absoluto, si tú te llamas católico, evangélico, anglicano, ortodoxo, adventista, pentecostal, bautista, no importa eso nada. Dios el Padre no tiene denominaciones, Él solo tiene hijos. Y nosotros somos hijos por la obra, por la vida, por el sacrificio, por la muerte y por la resurrección de Jesucristo, el Hijo de Dios. Jesucristo, con su vida, con su dolor, con su muerte y con su resurrección, nos convirtió en hijos de Dios. Primero, ¿cómo se recibe bíblicamente? Primero, tienes que conocer tu identidad. Lo que uno le pide a Dios, tienes que saber lo que hay un secreto. Todo lo que tú le pides al Señor ya existe. Efesios 1 dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, y dice que no has bendecido, que ya estás bendecido con toda bendición espiritual. Cuando uno ora, uno solo está pidiendo lo que te corresponde, como el hijo pródigo en esa parábola. Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. En el cielo, en el mundo espiritual, hay regalos, hay bendiciones que te están esperando, pero tienes que recogerlos por la oración. Bendito sea Dios el Padre, que nos ha bendecido ya. Todo lo que necesites ya existe. Ya existe en el mundo espiritual. Y oración es hacer una conexión entre el mundo visible y el mundo invisible, espiritual. Por eso, cuando tú oras, acuérdate, tú no eres un esclavo porque no estás bajo la ley. Tú estás bajo la gracia. La gracia de Jesucristo te convirtió en una hija y un hijo de Dios. Tú ya no eres esclavo. Tú eres una hija y un hijo de Dios. Tu nueva identidad no es ser siervo, sino ser hija y ser hijo. Por eso, cuando uno pide como hijo, como hija, como dice Colosenses capítulo 4, versículo 6, dice en Gálatas 4, versículo 6, dice, porque sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo,
el cual clama, Abba, Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y si eres hijo o hija, también eres heredero de Dios por medio de Jesucristo. Primero, cuando oras, acuérdate, tú no eres un esclavo, tú eres una hija y un hijo de Dios. Y lo único que estás pidiendo es lo que te corresponde. El día que descubras que todo lo que necesitas es lo que te corresponde, vas a orar de otra forma. Porque la palabra en griego, la que más se usa para pedir, es la palabra traducida al español reclamar. Orar es reclamar lo que es tuyo. Tú reclamas, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Hay una herencia en el Espíritu que te corresponde. Por eso tú tienes que pedirle, Padre, te pido en el nombre de Jesús que me des lo que me corresponde. ¿Cómo se recibe bíblicamente? Primero, se recibe como hija, hijo de Dios. Segundo, se recibe invisiblemente. Tú lo recibes primero en tu corazón. Antes que se vean las peticiones, los milagros, los tienes que tener en tu corazón. ¿Me explico? Hay un versículo fantástico que dice en Marcos 11, versículo 24. Por tanto, dice Jesucristo aquí, leyendo la Reina Valera, os digo que todo lo que pediréis orando, creed que lo recibiréis en el futuro y os vendrá. Pero la constelación en griego de este versículo es así. Todo lo que pidas o oras, créelo que ya lo recibiste. Antes de verlo, hay que recibirlo en tu corazón. Hay otra traducción española muy buena, dice, todo lo que pidas, créelo que lo estás recibiendo ya. Ya lo estás recibiendo. Primero se recibe invisiblemente en tu corazón. ¿Cómo sucede eso? Cuando tú oras, tú pides a Dios el Padre algo y Él ya lo pone en marcha. Por eso dice, os vendrá. Es interesante la promesa de Jesucristo cuando Él nos quiere enseñar que Dios el Padre contesta nuestras oraciones. Él en Juan 14:14 dice, lo haré. En Mateo 7:7, en Lucas 11:9, se os dará. Luego, se os abrirá. Luego, recibiréis. Pero, aquí en Marcos 11, versículo 24, dice, os vendrá. Os vendrá. En Juan capítulo 15, dice, os será hecho. Por eso, cuando tú oras, cuando nosotros oramos, primero se recibe invisiblemente en tu corazón. ¿Cuándo sabes que lo que has pedido ya lo has recibido? Es el momento cuando entra paz a tu corazón. Cuando tú le pides a Dios el Padre algo y de repente vienes al momento en la oración que sabes que ya lo has recibido, todavía no lo ves. Por eso se llama fe. La fe solo funciona mientras no ves lo que has pedido. La fe vive del no ver. En el momento que se ve, la fe ya no existe. La fe es el ver con el corazón. Por eso, cuando tú le pides al Señor algo, se lo pides y sigue pidiendo. ¿Hasta cuándo? Hasta el momento que tú percibes fe en tu corazón, que ya lo has recibido. ¿Cómo percibes que ya lo has recibido? Es por la paz. La paz en tu corazón es la confirmación que lo que has pedido es tuyo. No dejes de orar hasta que no llegues a este punto de confirmación en tu corazón por la paz.
La paz sobre cualquier cosa que le pides es la señal que ya es tuyo. Y entonces, si quieres, entonces a partir de ahí, si tú quieres, puedes a partir de ahí decir: Padre, gracias que ya lo he recibido. Primero se recibe invisiblemente en tu corazón. Luego se recibe por fe. Por fe. ¿Qué significa por fe? Por confianza. El día que descubras que Dios el Padre de Jesucristo, es también tu papá, entonces a partir de ese día, cuando tú oras, cuando tú pides, cuando tú te acercas al Señor, vas a tener una fe genuina, una fe inocente, una fe absoluta. A ver, déjame explicar. La palabra fe en hebreo proviene de la misma raíz que la palabra verdad y la palabra fidelidad, y también hay otra palabra que es continuidad. Pero vamos a concentrarnos a esas palabras. La palabra fe, la palabra fidelidad y la palabra verdad provienen de la misma raíz. Cuando tú descubres la persona, sabes, querido oyente, uno no tiene fe en conceptos, uno no tiene fe en reglas. La fe solo funciona cuando tienes fe a la persona de Jesucristo y a Dios el Padre. Verdadera fe significa confiar en el carácter y en la bondad de Dios. Fe es muy fácil. Fe no es nada complicado. Tener fe no es nada complicado. Tener fe no es confiar en tu fuerza, no es confiar en tu forma como lo haces. Fe es confianza en la persona de Jesucristo. Es tener confianza en Él. Por eso cuando uno pide por fe, porque sabes muy bien que puedes confiar en Jesucristo. Y luego, ¿cómo se recibe bíblicamente? Con paz. La paz en la oración es la confirmación que lo que tú le has pedido a Dios ya está de camino. Siempre que tú le pidas al Señor algo, sigue pidiendo hasta que tú llegues. Algunos dicen: pastor, ¿hasta cuándo? No importa. Hasta que tú llegues al momento que tú tienes paz en tu corazón. La paz es la señal que tu problema en el mundo espiritual ya ha sido resuelto. La paz es la señal que, como aprendí de los jóvenes, dicen: ya está pan comido, está chupado, o como se llama eso. Es finish. La paz te dice: ya es tuyo, espera un poco y vendrá. ¿Cómo se recibe? Confiando que Dios es bueno y que Él quiere lo mejor para ti. ¿Y cómo se recibe? Esperando. Tienes que tener paciencia para las cosas de Dios. Él no es una máquina de Coca-Cola donde tú arriba metes una moneda de oración y abajo sale la lata. No, así estás equivocado. Absoluto. Uno tiene que esperar, porque todo tiene su tiempo. ¿Sabías que muchas de tus peticiones son correctas, son buenas, pero no son para este tiempo? Hay algunas que el Señor ha dicho: amén, lo haré, pero todavía no, a su tiempo. Por eso tu oración de hoy forma tu vida de mañana y de pasado.
¿Cómo se recibe bíblicamente también? ¿Sabe dónde? En tu imaginación. Tú te imaginas, tú lo recibes. Tus pensamientos son bendecidos, son ungidos, son inspirados. Cuando tú le pides al Señor algo y tú recibes la fe, instantáneamente tu imaginación empieza a funcionar y a imaginarse todo lo que va a pasar porque ya lo has recibido. Tu espíritu, tu mente, tu corazón, tu alma, todo tu ser, tu imaginación lo recibe y tu imaginación es sanada. ¿Cómo se recibe también? Con expectativa. Tienes que esperar, tener una expectativa, porque Dios recompensa, Dios el Padre recompensa a los que le buscan. Lo podemos leer en Mateo capítulo 6. El que le busca en la intimidad, Dios le recompensa en público. Y como dice Hebreos 11, versículo 6, que Dios es un galardonador, dice en español, pero más me gusta esa palabra. Dios recompensa a los que le buscan. ¿Sabías una cosa, querido oyente? Que según Juan capítulo 15, versículo 7, hay una conexión cercana, muy cerca, entre tu relación con la Biblia, tu relación con el Señor y tus oraciones. Me explico. Dice el Señor: si permanecéis en mí y mis palabras en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. ¿Sabías, querido oyente? Tú y yo estamos bajo la gracia, pero no todos los cristianos reconocen el privilegio de la gracia. Hay mucha negligencia, creo que se llama, vago, tardos para huir, como dice Jesucristo. Pregunta: ¿qué estamos haciendo de esa vida bajo la gracia? ¿Qué estamos haciendo? ¿Sabías que según Juan capítulo 15, versículo 7, una persona que tiene una vida continua de oración y una persona que tiene una vida de lectura de la Biblia en voz alta, continua, ¿sabías que esa persona tiene mucho más poder en oración que otras personas? Tú dices: no, pastor, no, delante de Dios todos somos lo mismo. No, perdona, estás equivocado, absoluto equivocado. Que Él nos ama a todos, sí. Pero hay una cosa, queridos, hay una cosa que diferencia a las personas que hacen las cosas bien delante del Señor y que viven bajo la gracia y tienen fe. ¿Sabes cómo se llama? El favor de Dios. Déjame explicar brevemente esa palabra, el favor de Dios. Es interesante que la Biblia dice en Proverbios 22, 1, que si puedes elegir entre dinero y el favor, dice: elige el favor, porque el favor de Dios puede lo que el dinero no puede. Malaquías 1, versículo 9 dice: ahora pues ha venido el tiempo para orar por el favor de Dios. La Biblia dice que José tuvo favor delante del faraón. Y en Salmo 5, versículo 12 dice: Él nos rodea con su favor como un escudo. ¿Qué es el favor de Dios? Solo quiero rozarlo brevemente. Sobre eso tengo un estudio bíblico, una predicación. ¿Pero qué es el favor de Dios? Atención. Existe el amor de Dios. En el amor de Dios, que Él nos tiene a todos, está la misericordia de Dios, está la compasión de Dios, está la gracia de Dios. Pero ¿por qué es necesario en hebreo mencionar otra palabra
que expresa el favor de Dios. El Espíritu Santo, en Profeta Zacarías capítulo 12, versículo 10, es llamado el Espíritu del favor de Dios. Y en la carta del Hebreo 10:29 es llamado el Espíritu de la gracia. ¿Qué es el favor de Dios? Atención. El amor de Dios, ¿Dios ama a todos? Sí. ¿Él siente misericordia por todos? También. ¿Él tiene compasión con todos? En absoluto. ¿Él quiere darle gracias a todos? Amén, absoluto. ¿Pero qué es el favor de Dios? Atención. Si tú lees la Biblia atentamente, vas a descubrir que la palabra el favor de Dios siempre, 52 veces, aparece con este término, o mejor dicho, con este pensamiento. Y encontró favor bajo los ojos. O encontró favor con Faraón. O encontró favor con este, con otro. ¿Sabías una cosa? Que la gracia, según 1 de Pedro capítulo 5, 10, solo viene de Dios y de Jesucristo. Pero ¿sabías que el favor lo tienes por fe con Dios el Padre, pero también se puede tener en la tierra con personas? ¿Qué es eso, el favor? Atención, la gracia es continua, como dice Salmo 52. La gracia es eterna, como dice muchas veces, bendito sea el Señor, porque su gracia permanece para siempre, dice en hebreo. La gracia es eterna, la gracia es continua, pero atención, el favor es puntual. Me explico. Cuando Dios el Padre te da favor, y Él, como dicen en los Salmos, el Señor favorece a los que le temen y a los que confían en su gracia. ¿Qué significa el favor de Dios? El favor de Dios es un momento muy puntual que te dan a ti el trabajo que todos anhelan, te dan la casa que todos anhelan, no por tus propios méritos, sino Dios el Padre, Él te da el favor para ese momento. El favor de Dios es puntual, pero el efecto es eterno. El favor de Dios es impresionante. El favor de Dios es impresionante. Por eso, me he dado cuenta una cosa, que todos estamos bajo la gracia, sí, pero no todos experimentamos el favor de Dios. Porque parece que el favor de Dios, yo sé que hay un término evangélico que honestamente no lo creo para nada. Cuando estuve en el seminario bíblico me dijeron, la gracia de Dios es el favor inmerecido. Y me acuerdo al profesor, dijo, no, un momento, aquí algo está mal. La gracia y el favor no es lo mismo. El favor está en la gracia, sí, pero el favor de Dios es otra cosa. El favor de Dios es impresionante. ¿Y sabe lo que me he dado cuenta? Que la gracia de Dios está con todos. Pero el favor de Dios es la única forma que Dios el Padre dé testimonio sobre una persona que lo está haciendo bien. Me explico. Todos están bajo la gracia. La gracia de Jesucristo. Todos estamos bajo la gracia. Pero la única oportunidad, la única forma para Dios el Padre dar testimonio que a alguien lo está haciendo bien bajo la gracia es dándole favor que a otros no le da. Algunos dirán, no, pastor, no es así. Que no es así. No te puedes imaginar cómo es así. Absolutely. Absoluto. Dice el profeta Malaquías 3:18, yo haré una diferencia entre el que me sirve
y el que no me sirve. ¿Van todos al cielo los que tienen la gracia? Sí. Los que viven bajo la gracia, los que han recibido la gracia de Jesucristo, todos van al cielo. Pero tú y yo, creo que estamos de acuerdo cuando decimos una cosa. ¿Cuántos de nosotros cristianos dicen que estamos bajo la gracia y somos negligentes, no nos importan las cosas de Dios? Venimos, no venimos, oramos, no oramos, leemos la Biblia, no. Somos más abiertos para el mundo que para el Señor. ¿No piensas que Dios el Padre recompensa, según Mateo capítulo 6, según Hebreos capítulo 11, según Malaquías capítulo 3, según Salmo capítulo 5 y muchos sitios más? ¿No te crees que Dios recompensa a los que son fieles en lo poco? Lucas capítulo 16, versículo 10. El que es fiel en lo poco, Dios lo pondrá sobre lo mucho. ¿Sabes qué? La gracia te abre la puerta para lo poco, pero el favor te catapulta a lo mucho. Por eso tienes que orar con una expectativa. ¿Y cómo se pide bíblicamente? ¿Cómo tienes que orar tú bíblicamente? Primero, tienes que pedir en el nombre de Jesús. Segundo, tienes que pedir como un hijo, no como un esclavo. Tienes que pedir con fe. Tienes que pedir con perseverancia. No dejes de orar. Tienes que pedir con expectativa. Tienes que esperarlo. Tienes que pedir con denuedo. Tienes que pedir con gozo. Tienes que pedir con paciencia. Tienes que pedir con continuidad. Y muy importante, de día y de noche. ¿No hará Dios justicia a sus escogidos que claman a Él de día y de noche? ¿Se tardará en responderle, dice el Señor en Lucas capítulo 18, versículos 6, 7? Os digo que pronto le hará justicia. De día y de noche. Se pide con denuedo porque eres una hija y un hijo de Dios. Se pide según las promesas de Dios. Se pide según la Biblia. Se pide con fe, se pide según su palabra. Nuestro problema no es tanto el pedir, sino el recibir. Querido oyente, por favor, si Dios el Padre te prometió algo, voy a explicar una cosa. Y quiero que estén atentos porque, por favor, no escribirme, no llamarme. Pastor, usted ha dicho que Dios no... Atención, attention please. Porque luego estoy escribiendo y contestando mensajes. Ejemplo, el otro día tuve que contestar unos cuantos mensajes que me dijeron: pastor, usted ha dicho que la voz de Dios no se oye. ¿Pero cuándo he dicho eso? ¿O que Dios no habla? ¿What? ¿Cuándo he dicho eso? Lo que yo sí digo es esto. Atención. Hay personas que siempre van por ahí fanfaroneando, ¿cómo se llama? Diciendo esto: Dios me habló, Dios me habló, Dios me habló, Dios me habló, Dios me habló. De experiencia me he dado cuenta que no es verdad. Oíme atentamente. A ver. Ay, Señor, ¿cómo explico esto, Señor? Dios el Padre sí habla. Pero Él no es un papagayo. Él no es un payaso. Él no es la voz de tu GPS. Dios el Padre habla, sí. Pero, atención, antes de hablarte, se lo piensa muy bien. Y déjame decirte por qué. Porque todo lo que Él dice, si Él lo dice, y si Él no lo cumple, los demonios se van a burlar de Él. Me explico, atención. Dios el Padre sacó a Israel de Egipto. Y en un momento
No solo Moisés, sino también Dios el Padre dijo, se acabó con este pueblo, estoy hasta las cejas de este pueblo, ya estoy harto. Y le dijo a Moisés, quítate del medio, voy a terminar con todo este pueblo y voy a empezar de nuevo contigo. Y Moisés, y voy a decirlo con mis palabras, le dijo al Señor esto. Le dijo, vale, Señor, si tú quieres arrasar con este pueblo, hazlo. Pero solo quiero decirte una cosa. Si tú arrasas con este pueblo en el desierto y no lo llevas a la tierra prometida, oye lo que dijo Moisés. Conociendo el corazón de Dios, dijo una cosa impresionante. Dijo, ¿sabes qué, Dios? Tus enemigos, no los míos, tus enemigos van a decir esto. Dejó morir a todo el pueblo en el desierto porque no ha conseguido llevar al pueblo a la tierra prometida. ¿Y sabe lo que hizo Dios el Padre? Cambió de planes. Querido oyente, atención. Dios el Padre nunca cambia de carácter, de personalidad, nunca, pero sí cambia de planes. ¿Habla Dios el Padre? Sí. Él te habla a tu corazón, por su palabra, a tu espíritu, también algunas veces por sueños, algunas veces por una palabra profética. Dios el Padre habla, y si Él te dijo algo, Él lo va a cumplir. Por eso, el Señor Jesucristo dijo, mis ovejas oyen mi voz. Habla el Señor, sí, pero quiero aquí aclarar una cosa. Hay muchas personas por ahí que se creen ser profetas, que van por todo sitio dando palabras proféticas. Y parecen que tienen tarifa plana con el Señor. De experiencia me da cuenta que no es así. Muchos de esos supuestos profetas no son profetas. Saben leer la necesidad de la persona y conforme a la necesidad de la persona le dan una profecía psicológica porque ven la necesidad. Yo creo en palabra profética, sí. He conocido verdaderos profetas, absoluto. El otro día, un hermano de otro país que ni me conoce me ha oído hablar, predicar por YouTube y me dijo, he sentido del Señor darle una palabra. Esa palabra me la dijo el Señor cuando yo estaba con Él solo en el campo. Nadie lo sabía. Y yo sabía que esta era una palabra verdadera profética. ¿Cómo se pide? Se pide con fe, con denuedo, como hijo, como hija. Se pide con perseverancia. Se pide continuamente. Se pide con gozo. Se pide con paciencia, se pide con expectativa. Y otra cosa, hay un versículo en la Biblia, en hebreo, que es impresionante. Dice, recuérdame de mi palabra. Me explico. Si el Señor un día te dio una palabra, puedes coger ese versículo, ir una y otra vez y decirle al Señor, Señor, te traigo a memoria que tú me prometiste esto y esto. Una palabra profética no es solo para ti. Una palabra profética es para traerlo a la memoria del Señor en la oración. No es que se le ha olvidado la cosa, no. Pero tú tienes que decir, Padre, en el nombre de Jesús, tú me has prometido. Yo me acuerdo, un día pasó una cosa. Un gran problema. Yes. Pero el Señor me había hablado. Y yo sé a qué hora
Más, yo te digo en qué lugar. Aproximadamente 5 metros para allá, 5 metros para acá. Yo te digo justo el lugar donde el Espíritu Santo me habló. Él me dio una palabra. Y me dijo, te doy metek amá, en hebreo. La palabra de 2 de Samuel capítulo 8. Te doy metek amá. Años después pasó una cosa. Y entonces, en la oración, le traje al Espíritu Santo, le dije, Espíritu Santo, momento. Yo me acuerdo hasta el lugar y la hora cuando tú me hablaste sobre esta cosa y me dijiste, metek amá. Es en hebreo una palabra. Y dije, Espíritu Santo, tú me hablaste. Yo sé que tú lo hiciste. Y conforme a esa palabra que me diste, te pido esto y esto y esto y esto. Tienes que pedir con denuedo. Tienes que pedir con libertad. Querido oyente, mire, por el amor de Dios, mire, le quiero decir de todo corazón una cosa. Le está hablando un hombre que desde muchos años, no sé cuántos años, I don't know, a lo mejor 29, 28 años, es que ya ni me acuerdo. Tengo una costumbre de levantarme, intento levantarme a las 3:30 de la mañana. ¿Por qué? Es el momento más silencioso de la noche. Bueno, hay un momento más silencioso que es las 2:30 de la mañana, pero ya no puedo levantarme a las 2:30. Pero a las 3:30 hay un silencio impresionante. Hay una oscuridad impresionante. Hay una soledad impresionante. Me levanto por la mañana, leo la Biblia, tomo un café, me voy a orar. Y querido oyente, oye una cosa. Si tú tienes una profunda relación con el Señor, hay personas que dicen, Dios el Padre trata a todos lo mismo. Estás equivocado. Absolutely. Absoluto. Él ama a todos, sí. Pero ¿sabes que hay en el reino de los cielos? Hay rango de autoridad. ¿Lo sabías? Es como un ejército donde hay cabos, cabo primero, sargento, sargento primero, donde hay generales. Y hay generales de 5 estrellas, de 4 estrellas. ¿Lo sabías? Así es también en el reino de Dios. En el reino de Dios todos somos hijos, sí. Todos tenemos la misma identidad, sí. Pero no todos tienen la misma intimidad y por eso no todos tienen la misma autoridad. Por eso, querido oyente, mire, no dejes de orar, sigue pidiendo, porque tu milagro está de camino. Por favor, confíame, créeme, el milagro está de camino, el milagro está de camino, el milagro está de camino. Daniel, dijo el ángel, Daniel, desde el primer día que oraste, yo fui enviado. Los ángeles han sido enviados desde el primer día que oraste. Desde el primer día que lloraste. Desde el primer día que clamaste. Los ángeles están de camino y os vendrá. Y os será hecho ese milagro. Esa cosa que le has pedido al Señor. Querido oyente, mire, pronto Dios dará justicia. Pronto viene la solución. Pronto. Jesucristo dijo, ¿no hará Dios justicia a sus escogidos que claman de día y de noche?
¿Se tardará en responderle? No, dice Jesucristo, no. Os digo que pronto, pronto, querida, pronto, no temas, pronto, 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 pronto viene el milagro.